Usted estuvo en París, ¿verdad? Usted no fue a Guatemala. Daniel Rodolfo, no más mentiras. Aquí dice en el estado de cuenta. Usted viajó hace 15 días a París y se gastó $8,000 en una tienda de tecnología. ¿Qué? Y mira al niño en lo que trabaja. ¡Qué pecado! Para evitar fraudes, ahora puede reportar su viaje y recibir notificaciones de sus compras desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Bienvenidos a Prisma, el segmento de análisis de datos en focos. El Salvador es uno de los países con peor calidad de vivienda en Centroamérica. Según el estudio Vivienda en Centroamérica, elaborado por el INCAE y el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, el 16% de los hogares salvadoreños no cuenta con una vivienda y un 75% tiene una, pero en condiciones precarias. Esta realidad es compartida también por Guatemala y Honduras, países del Triángulo Norte Centroamericano en donde el déficit habitacional sobrepasa el 1.000.000 de viviendas. El principal problema en estos países es la calidad de la vivienda. El déficit habitacional es cuantitativo cuando refleja la ausencia total de una vivienda. Hablamos de déficit cualitativo cuando faltan condiciones que aseguren una vida digna. Una vivienda adecuada debe tener las condiciones físicas que garanticen salud, educación y productividad familiar. En 2015, Naciones Unidas registró que alrededor de 7.5 millones de centroamericanos disponían de una vivienda informal o tugurio. Pero ¿cuál es el déficit habitacional en nuestros países? En El Salvador es necesario construir 245.369 nuevas viviendas que permitan a todos los hogares salvadoreños tener un lugar para desarrollar su vida familiar, mientras que en 1.143.100 viviendas es necesario rehabilitar el piso, techo, paredes y servicios públicos para asegurar una mejor calidad de vida. En Honduras, el déficit cuantitativo es menor, ya que representa el 7%. Es decir, se necesitan 126.000 nuevas viviendas y mejorar la calidad de otras 970.000. Guatemala, por su parte, registra el mayor déficit habitacional en la región, con más de 2.275.000 viviendas, de las cuales un 29% deben construirse nuevas y un 61% deben tener mejores condiciones. Pero, ¿en dónde están las principales carencias de la vivienda en estos países? El estudio revela que en El Salvador, el 25% de viviendas no tiene un techo adecuado, el 24% tiene precariedad en paredes y en el 20% no se cuenta con un piso adecuado. Para el caso de Guatemala, 2.8% tiene problemas en el techo, 22.4% tienen problemas en paredes y el 29% de las viviendas tiene problemas en el piso. Mientras que en Honduras los porcentajes son 10.7% tiene problemas en el techo, 31.2% en paredes y 23% en el piso. En cuanto a los servicios básicos, El Salvador es el país con la mayor cantidad de hogares sin conexión a agua potable. El 27% de las familias no cuentan con este servicio. En Honduras, los hogares sin conexión a agua potable son el 17% y en Guatemala el 9%. Asimismo, el 44% de los hogares guatemaltecos no cuenta con servicios sanitarios en su lugar de habitación. Le sigue Honduras con el 25% y El Salvador con un 8%. De acuerdo con el INCAE, estos problemas afectan entre el 66 y 71% de las familias pobres y extremadamente pobres de los países del Triángulo Norte Centroamericano. Según el estudio, el problema de vivienda en Centroamérica responde a que el gasto público en este rubro es bajo y sus pocos esfuerzos están dirigidos principalmente a la construcción de vivienda y en menor medida a la mejora de las condiciones del parque habitacional existente. Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL,
sostienen que en 2015, en El Salvador, solo el 1.8% del PIB se destinó para el sector vivienda. En Guatemala se alcanzó apenas el 1.4% y en Honduras, el caso más preocupante, solo se invirtió el 0.1% de la producción nacional de ese país en atender el déficit habitacional. Naciones Unidas ha definido que para alcanzar el desarrollo sostenible en 2030 se debe asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles. Eso es todo en Prisma, hacemos una pausa, pero regresamos con más contenidos en Focos. Usted estuvo en París, ¿verdad? Usted no fue a Guatemala. Daniel Rodolfo, no más mentiras. Aquí dice en el estado de cuenta. Usted viajó hace 15 días a París y se gastó $8,000 en una tienda de tecnología. ¿Qué? Y mira al niño en lo que trabaja. ¡Qué pecado! Para evitar fraudes, ahora puede reportar su viaje y recibir notificaciones de sus compras desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Sede Bukele, instrumento coyuntural o nuevo proyecto político. Desde 1971, cuando entró a la Juventud Demócrata Cristiana y luego al PDC en la década del 70, y su escisión en el Movimiento Popular Social Cristiano en la década del 80, pasando por el surgimiento de Convergencia Democrática en 1987, con el regreso de Zamora Yungo al país y su participación en elecciones legislativas y presidenciales en 1994 y luego en el Centro Democrático Unido, CDU, en 1999, luego en Cambio Democrático desde el 2005 hasta el presente, hay una persona que ha mantenido una militancia en la llamada izquierda socialdemocrática durante 4 décadas y media ininterrumpidas, llegando hace un año a ser secretario general en febrero del 2017 y a diputado hace 2 meses, Juan José Martel. En las últimas semanas, este partido de bien poco caudal electoral, salvado por el Tribunal Supremo Electoral después de las elecciones legislativas del 2015, que en las últimas elecciones sacó un solo diputado por residuo, es el referente histórico de la llamada izquierda bonsai, diminuta, pero ahora saltó en las primeras planas de las noticias ante la inminente alianza electoral con el líder político que encabeza las preferencias para las próximas elecciones presidenciales. El CD será un simple instrumento electoral para facilitarle a Bukele el camino a la presidencia o un aliado consistente para impulsar un nuevo proyecto político. Para responder a este interrogante, hemos invitado al secretario general de Cambio Democrático y diputado Juan José Martel. Bienvenido, Juan José. Gracias, Alberto. Es un gusto estar por primera vez en tu programa y a tus órdenes para conversar. Me agrada muchísimo tu presencia esta noche, Juan José. 45 años de militancia ininterrumpida. Se dice rápido, pero es toda una vida. Te conocí hace 42 años.
en la democracia cristiana en 1976, participando ya en las elecciones presidenciales de 1977, ya con la Unión Nacional Opositora, en plena campaña. Después de los acuerdos de paz, Juan José, hubo muchos intentos para impulsar un proyecto alternativo al de Arena y al del FMLN. La primera pregunta es si tú crees que hasta ahora ha fracasado el proyecto de tercera vía socialdemócrata en el que soñamos. Yo creo que lo que ha sucedido es que el país ha estado históricamente polarizado por grandes fuerzas políticas, abriendo muy poco espacio para opciones alternativas diferentes. Esto lo vimos, por ejemplo, en los años 70, en que eran dos grandes fuerzas, PDC, PCN. PDC se alió con dos fuerzas muy pequeñas en esa época, MNR de Guillermo Manuel Ungo y la UDN, la Unión Democrática Nacionalista, y conformaron un proyecto de casi 7, 8 años, que fue la Unión Nacional Opositora. Cuando uno revisa la historia del país, es una historia de polarización, que muchas veces que no ha podido abrir espacios alternativos a dos grandes fuerzas polares. Han cambiado de nombre, pero en el fondo sigue siendo el mismo diseño, que a la larga lo que ha traído es un agravamiento de la crisis en el país. Bien, pero en el 2015 el Tribunal Supremo Electoral decidió salvar al CD al no alcanzar el mínimo de 50,000 votos, ni tampoco un diputado, que sí lograron, por cierto, en la última elección, salvándose mientras esté en agenda una posible resolución de la Sala de lo Constitucional que pudiera o no ilegalizarlos. Por los tiempos del calendario electoral, Nuevas Ideas no logró inscribirse a tiempo como partido político e iniciar un proceso de elecciones internas que oficializara a Bukele como su candidato. De repente ustedes resurgen y concretan una alianza electoral, o estarían por concretarla, con el candidato que lidera las preferencias. Esto ha sorprendido a propios y a extraños. ¿Cómo se armó esta jugada? Bueno, me gustaría comenzar por lo primero que señalabas. En el 2015, efectivamente, Cambio Democrático perdió la posibilidad de ganar un diputado, pero fue una elección muy sui generis, en que se cambiaron las reglas de juego 3 meses antes. Recordemos que antes de las elecciones del 2015 era voto prácticamente por partido, y cada ciudadano reflejaba el voto de un partido político, o más bien cada voto reflejaba la decisión de un ciudadano. A partir del 2015, 3 meses antes de las elecciones, hubo una sentencia de la Sala donde el voto se volvió fraccionado. Entonces tú ya no recibías un voto, podías recibir un 10º, un 24avo, incluso en el caso de San Salvador, de voto. ¿Qué fue lo que pasó? Eso alteró enormemente el conteo. Y las fuerzas más golpeadas fuimos las que estábamos, primero que habíamos tomado la decisión de participar, porque aquí lo más cómodo para sobrevivir es no ir a elecciones de diputados, y en el caso nuestro, si bien no alcanzamos el número de votos enteros, pero obtuvimos más de 90,000 ciudadanos que marcaron la bandera de Cambio Democrático, nada más que en un nuevo contexto. Entonces, además de eso, en unas elecciones muy controversiales, en que si tú te recuerdas, hubo que volver a abrir las urnas de San Salvador y nunca se pudo establecer realmente un verdadero resultado. Esas fueron las condiciones concretas por las cuales nosotros solicitamos la inaplicabilidad del artículo correspondiente de la ley en el cual cancelaba partidos políticos. Había en ese momento un cambio, una circunstancia que no permitía la aplicación de esa norma legal secundaria. El tribunal estuvo de acuerdo, eso pasó a la Sala. La Sala tenía que haber resuelto en 15 días, con posibilidades de una prórroga de 10, y ya llevamos casi 3 años y todavía no tenemos una resolución. Pero esa resolución no toca la decisión que ya tomó el Tribunal Supremo Electoral, que 3 años después está en firme.
Y la mejor prueba es que volvimos a ir a elecciones y, como tú bien dices, por residuo, pero hemos obtenido un diputado, que es el requisito. Ahora, con Nayib. Nosotros hemos iniciado con Nayib desde hace un poco más de un mes un proceso serio de conversaciones, muy responsable, privado en una primera fase y hasta ahora también privado, aunque ahora ya con el conocimiento de los hechos por parte de los medios de comunicación, para buscar una forma de participación conjunta en las próximas elecciones presidenciales. Lo primero que conversamos fue sobre la realidad y efectivamente teníamos muchas coincidencias en cómo estamos viendo el país, cómo estamos viendo sus problemas estructurales, cómo estamos viendo las graves situaciones por las que está atravesando la sociedad salvadoreña. Tuvimos bastante coincidencia y coincidimos en que estamos frente a un modelo que se comenzó a implementar a principios de los años 90, que ya había prácticamente fracasado, caducado en el 2009. Eso fue lo que provocó la llegada del FMLN, la sensación de la gente que estábamos frente a un modelo agotado, pero el FMLN no fue capaz de transformar el modelo. En ese sentido, tenemos los mismos problemas estructurales, nada más poniéndoles parche. Esa fue una gran coincidencia. Te lo estoy resumiendo después de muchas horas de discusión. Pero también coincidimos en las soluciones. Este país requiere soluciones estructurales de fondo, pero en el marco de la Constitución de la República. No se trata de caer ni en los sueños neoliberales que nos han llevado a esta crisis, ni en los sueños de socialismos que han demostrado también que no funcionan. Nosotros tenemos una Constitución de 1983 que se renovó, que de alguna manera se reafirmó después de los acuerdos de paz y aunque necesita algunas reformas, pero creemos que es una base lo suficientemente clara y establece los parámetros de institucionalidad democrática como para poder iniciar un proceso de reformas profundas en ese marco. Por razones Esa es la base del acuerdo. Juan José, tenemos que acelerar esta entrevista. Yo tengo información que en la primera reunión con el señor Bukele le dijo a ustedes que pondría todos, recursos, gente, organización, dirección y asesoría de campaña, y que algunos de ustedes quedaron un poco anonadados, sintiéndose como que no les estaba dando, dijéramos, la altura como partido político. ¿Es esto cierto? Eso se ha comentado, ¿verdad? ¿O son más comentarios? Pues en la primera reunión de lo que hablamos fue de la situación del país, que es de lo que te estoy contando. Llevó varias reuniones, conversar sobre eso, ponernos de acuerdo en que tenemos también una visión común sobre las soluciones del país y estamos ahora discutiendo cómo vamos a participar en las próximas elecciones a partir de que tenemos visión común y que tenemos un proyecto que estamos construyendo. En ese sentido, obviamente en una campaña electoral tú tienes que poner todos tus recursos, sean muchos, sean pocos, sean regulares. Por lo tanto, eso no es de extrañar. Es decir, todo lo que tiene CD lo va a poner en un esfuerzo de campaña electoral y todo lo que tenga nuevas ideas y Nayib Bukele lo tiene que poner. ¿Pero qué aporta en particular CD a esta alianza, además de ser el vehículo electoral? Yo creo que CD aporta en primer lugar una fuerza cualitativa. Nosotros hemos demostrado que somos una fuerza seria de izquierda que tiene una tradición, aunque tú nos pusiste ese calificativo de bonsái en la presentación, pero hemos sido una fuerza que ha estado presente en las últimas décadas en el país. Tenemos un reconocimiento en ese sentido. Creo que las condiciones no le permitieron a CD crecer, pero estamos en una etapa en que CD tiene una enorme posibilidad de crecer, no solo por la crisis que ya estamos viendo en el seno de la izquierda tradicional, sino porque hay un cansancio de la ciudadanía. Y creo que la ciudadanía lo que está esperando es una opción que tenga fuerza y que tenga calidad. Y creo que entre ambos le vamos a imprimir esos dos factores. Muy bien, vamos a regresar en un momentito después de este corte comercial. No nos cambien. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? ¡Renuévalo ya! Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más.
Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. CD Bukele, instrumento coyuntural o nuevo proyecto político. Este es el tema que nos ocupa esta noche conversando con Juan José Martel, secretario general de Cambio Democrático y diputado de la República. Juan José, la base de una negociación de este tipo para una candidatura presidencial parte de un acuerdo al menos sobre los siguientes puntos. 1, proyecto político, programa de gobierno, o al menos el programa mínimo. Participar en la vicepresidencia de la República o con una candidatura a la vicepresidencia de la República, gabinete de gobierno, potenciales alianzas ante una segunda vuelta en el 2019, continuidad de esta alianza en el tiempo, seguida de las próximas elecciones legislativas en el 2021, deuda política, etc. Abordemos algunos de estos puntos. ¿Tú consideras que han avanzado ya en la coincidencia sobre el proyecto político? Ustedes son un partido socialdemócrata, así se definieron siempre. Yo nunca he oído a Nayib Bukele hablar de que se identifica con esta corriente de pensamiento. Eso sería lo primero, así como el programa de gobierno. Dos cosas rápidas. Primero, una alianza electoral no necesariamente es una alianza ideológica. Te recuerdo la Unión Nacional Opositora, demócratas cristianos, socialdemócratas y comunistas. ¿Cuál es el cemento de una alianza electoral? Es el programa. Obviamente hay ideología que debe de tener algún nivel de compatibilidad. Tú no le pidas a las nuevas generaciones, a los millennials y a los que vienen detrás de ellos, si son socialdemócratas, si son socialcristianos, si son liberales. Hay otra cosa. Todo el mundo obviamente tiene una ideología. La ideología son como los lentes a través de los cuales ves la realidad. Y esos lentes están muy determinados por tus intereses y tu posición social concreta. Pero en todo caso, el programa es el fundamento. Detrás del programa, obviamente, hay una visión de la sociedad. Pero no le vamos a decir, Nayib, y vos sos socialdemócrata. No, yo no estoy diciendo eso. Pero parto de ahí porque ustedes se han definido y ahí no hay definición aparentemente. Y somos todavía socialdemócratas, algunos con una fuerte inspiración social cristiana. No nos olvidemos que venimos de ser formados por la democracia cristiana. Pero ese no es el cemento de un acuerdo electoral. Es el programa de gobierno. ¿Qué avances han hecho en términos de coincidencia sobre el programa de gobierno? Nosotros partimos de que este país necesita transformaciones estructurales en el marco de la Constitución de la República. Ese es el primer acuerdo. El segundo acuerdo, los problemas y las soluciones de este país no las puede encontrar una fuerza política por separada. Por lo tanto, vamos a tener que buscar acuerdos y consensos con otras fuerzas para construir en buena medida el fracaso de muchas de las políticas en materia de seguridad, en materia de generar crecimiento económico y empleo, son resultados que son políticas de un partido y no se logran convertir en políticas de Estado que vayan más allá de un partido de gobierno. Esa es una segunda coincidencia. En tercer lugar, creo que tenemos que afrontar los problemas por su raíz. Y tenemos que ser integrales en la visión de los problemas. Solo mano dura, solo mano inteligente, etcétera, no han resuelto los problemas, los han agravado. ¿Por qué? Porque no nos hemos ido a la raíz, al ataque de las causas estructurales que están detrás de los problemas sociales. Y esas son las grandes coincidencias y en las que estamos trabajando en este momento. ¿Qué hay de la propuesta si ustedes van a proponer un candidato a la vicepresidencia de la República?
tenemos un acuerdo, y es que vamos a escoger de común acuerdo un vice o una vicepresidenta, ¿verdad? La idea es una figura que combine, que complemente con la figura presidencial, que obviamente comparta la visión de programa y la visión de país. Es algo que lo tenemos pendiente. No se trata de que CD lleva la cuota de la vicepresidencia porque van a ir de presidente. Gabinete de gobierno. Se trata de un acuerdo. Yo creo que ahí no se trata de definir, mira, te doy tal ministerio y tal otro. Lo que estamos hablando es de grandes áreas de gobierno, el área económica, el área de las políticas sociales, el área internacional, el área del desarrollo territorial, etcétera. En eso estamos conversando y en eso tenemos que buscar a las mejores personas, que si las tiene CD, van a ser sede. Si las tiene nuevas ideas, va a ser, y si no también, nos vamos a abrir a otros esfuerzos, pero no estamos en un reparto de cuántos ministerios querés y cuántos quiero yo. Ese sería un absurdo y sería de formar un esfuerzo que lo estamos viendo como una alianza política con una perspectiva más estratégica. Potenciales alianzas en la segunda vuelta. Es un tema que lo han discutido. Efectivamente, yo creo que nosotros vamos a apostar a la posibilidad de ganar en primera vuelta. Y las encuestas dicen que esa posibilidad es inminente. Pero obviamente vamos a crear las condiciones para, si vamos a segunda vuelta, tener los aliados. Eso va a depender de quién y de cómo y de con qué distancia estemos. Es algo que lo que vamos a hacer es a crear condiciones amplias. Queremos una campaña electoral propositiva. No queremos una campaña de insultos. Si empezamos a insultarnos, pero si una segunda vuelta va a ser grave para todos. Si la elección se va a segunda vuelta, sea que ustedes llegan en primero, en segundo o en tercero, eso les plantea una alianza con el FMLN. Porque entiendo que con Arena no estarían interesados en aliarse. Efectivamente, tenemos que llegar, y en ese sentido, si tú te fijas, estamos en una actitud de, obviamente, FMLN va a ser un adversario en la elección, pero no lo estamos viendo como enemigo y creo que vamos a necesitar todos los candidatos nexos de comunicación. Nada está escrito para una segunda vuelta, incluso, te insisto, es probable que ni siquiera la haya. El secretario general de Nuevas Ideas, Federico Anliker, dijo aquí en Focos, en una entrevista, que estaría descartada una alianza con el FMLN. Alianza con el FMLN yo también la descarto en primera vuelta. Bueno, pero en segunda vuelta yo creo no está escrita la historia. Y en las conversaciones que tenemos es un tema que está abierto. Bueno, hay un tema que es la continuidad de esta alianza en el tiempo y pasa por no solamente un eventual gobierno, pero para las próximas elecciones legislativas en el 2021. Ya para entonces Nuevas Ideas estará inscrito y me imagino que Bukele va a participar con Nuevas Ideas. ¿Cuál sería, hasta dónde llegaría este acuerdo de ustedes? ¿Es solamente para este coyuntura electoral y eventualmente el próximo gobierno o va más allá? No. Este esfuerzo, como lo hemos dicho, es una alianza de carácter estratégico y en ese sentido pasa por las elecciones de 2021. Obviamente, no me pidas detalles que no podemos construir en este momento. Serían escenarios demasiado imaginarios, pero toda la intención es, tenemos que participar de manera coordinada, ya sea en coalición o separados, pero con el nivel de coordinación suficiente como para poder dotar al gobierno de una fuerza legislativa que le permita también abrir espacios nuevos de gobernabilidad. Estamos claros de que van a haber 2 años después de que ganemos la presidencia con un Congreso en las circunstancias en que ya lo tenemos. Pero hay una posibilidad de recambio en el 2021 y esa la vamos a usar a fondo. Por lo tanto, estamos en esa perspectiva. Tú has planteado ya en 2 ocasiones que este es un programa que se impulsaría dentro del marco de la Constitución. Sin embargo, me acuerdo en algún momento, precisamente el día de las elecciones, cerrando aquí en el 33 ese evento que hubo de cobertura, Félix Ulloa expresó en algún momento que aquí se necesitaba una constituyente. Félix es entiendo yo, una persona cercana, es un asesor, es un jurista,
que habría entonces se haría un llamado a una asamblea constituyente. No lo dijo de manera tan explícita, pero se entendió que habría una intención en ese sentido. ¿Es un tema que ustedes han discutido con el señor Bukele? No, mira, no lo hemos discutido. Nosotros creemos que cuando se habla de llamados a la constituyente, ese es el famoso esquema que usa muchas veces la derecha porque la izquierda lo ha usado a su favor. Y no vamos a caer en El Salvador en esa trampa de la derecha. La Constitución de la República necesita algunas reformas que se pueden hacer por la vía ordinaria establecida en la misma Constitución. No estamos pensando en este momento en una constituyente para cambiar las reglas de juego. Creemos que tenemos reglas de juego básicos consensuadas de 1983 y 1992 que en general funcionan. Tú hablas, Juan José, me da la impresión como que esta es una alianza entre iguales, ¿verdad? Da la impresión que ustedes van a poder tener un balance de fuerzas en esta relación y una serie de condiciones para poder avanzar en la línea en que ustedes lo plantean. Sin embargo, dada no solamente lo que reflejan las encuestas, pero la cantidad de personas, de seguidores muy fieles al señor Bukele, la gran pregunta es si una alianza de este tipo no absorbería y de alguna manera neutralizaría a un CD que no tiene el desarrollo organizacional y que no tiene tal vez la fortaleza para una alianza que aparece como desigual. Mira, las alianzas nunca son exactamente iguales y cada quien aporta elementos. Nosotros creo que a lo largo de varias décadas de trabajo hemos desarrollado una personalidad bastante consistente. Y muchas veces la personalidad te permite mantenerte más que tengas una base con poca personalidad, aunque la base sea grande. Por lo tanto, nosotros no vemos ese peligro. No lo vemos. Ahora, que un presidente de la República puede pasar por encima de un partido, claro que lo puede hacer. Y te pongo el ejemplo. Hace un año, antes de la primaria en Arena, ¿a dónde estaba Carlos Calleja? No estaba en Arena, andaba con una mochila recorriendo cerros y montañas. Se le ocurrió ser presidente y tuvo que llegar a un instrumento político. Lo mismo hizo Javier y si tú te fijas fueron hasta mediáticos los actos de inscripción. Eso pasa siempre. El FMLN tuvo una experiencia interesante con Nayib Bukele. Arena tuvo una experiencia dramática con Elías Antonio Saca. Es decir, esas son cosas que se presentan. Por lo tanto, las alianzas no son exactamente entre iguales, sino entre partes que son capaces de complementarse, porque lo que a ti te falta, yo lo tengo, y lo que a mí me falta, tú lo tienes, y eso es lo que permite la complementariedad en una alianza. Y creo que nosotros tenemos personalidad suficiente para no subsumirnos en un proceso de este tipo. A excepción tuya, que tienes efectivamente 45 años de experiencia y de militancia política, las figuras históricas vinculados al CD como Jorge Villacorta, Rubén Zamora, Héctor Dada, ya no están en el CD, o si están, en el caso de Héctor, entiendo yo, no sé si es miembro, si es asesor, pero no está participando seriamente. Este no es el mismo CD de antaño. Y me pregunto entonces, si en el equipo del CD, en la dirección del CD actual, existe esa fortaleza y esa consistencia de la que estás hablando. Imagínate que en el CD estuvieran los mismos de hace 20 años. Es un absurdo. Los partidos políticos evolucionan. Revisa hace 20 años la dirección de Arena y revisa la ahora. Se producen cambios generacionales, nueva gente va entrando, van saliendo, pero nosotros tenemos ya una generación de gente más joven, fogueada en varios procesos electorales y que ha logrado darle al CD la personalidad que tiene. La actual personalidad no solo es resultado de una herencia histórica importantísima que nos dejó mucha gente, sino que también es resultado del desarrollo y de la actualización que le han dado nuevas generaciones. Muchas veces tal vez poco conocidos, porque para conocerse hay que tener un efecto mediático que nosotros por razones económicas no podemos generar, pero hay la suficiente fortaleza en la dirección que obviamente no puede ser la misma de hace 20 años.
No pareciera, al menos de lo que ha salido en público, que Nuevas Ideas sea un partido político con una comisión política, con estructuras, ¿verdad?, diversas. Vamos a ver si esto aparecen nuevas ideas al respecto, pero pareciera que hay una horizontalidad donde efectivamente hay un líder y no está esto estructurado de una manera más, llamémosle, no sé si llamarle democrática o participativa. Ustedes no tienen problemas con eso, con la figura de un líder muy fuerte, sin estructuras, y donde el rol de él pareciera que es el determinante. Rubén Zamora en su momento fue un líder importante y muy carismático en este país. Obligó a Arena a una segunda vuelta electoral, aunque la perdimos. Es decir, no, te estás refiriendo al 94. Así es, me estoy refiriendo al 94. No, pero eso, sobre todo, había una organización y un partido muy fuerte. CD no era mucho más fuerte de lo que es ahora. Y la fuerza era el FMLN, y el discurso era el mismo que el FMLN y que éramos vagón de cola, es el mismo esquema. ¿Qué pasa con Nuevas Ideas? Nuevas Ideas es un partido que está naciendo, es un partido en construcción. Está en este momento en un proceso con muchos problemas por parte del Tribunal Supremo Electoral, está en un proceso de legalización. Tú no le puedes pedir a Nuevas Ideas en este momento que tenga el bagaje histórico que tiene Arena. Pero obviamente es un partido político que está construyendo su carta de principios, que está construyendo sus estatutos, que está construyendo su estructura organizacional. Si no, no va a poder ser un partido legalmente inscrito. Pero no le pidamos a un partido que está naciendo en este momento las características de un partido que ya ha estado presente en la vida nacional. Bueno, eso no necesariamente es cierto, porque a partir, dijéramos, del discurso del líder, del comportamiento, del nivel de participación, de la conformación de estructuras, uno puede ir viendo un perfil. Pareciera que están ustedes muy entusiasmados con esta alianza, pareciera que están convencidos de que estaría naciendo un nuevo proyecto político efectivamente para El Salvador, del cual habría una alianza entre CD y Nuevas Ideas liderado por Bukele. Mira, si no hay entusiasmo, fracasan los proyectos. Todo proyecto requiere entusiasmo, pero también requiere objetividad. Y estamos con los dos factores. Sería absurdo decir que no tenemos un entusiasmo, que no tenemos un interés, pero también estamos viendo estas cosas con seriedad. Y el objetivo es construir una alianza estratégica de mediano y largo plazo. Será la realidad la que nos va a ir indicando si eso lo logramos. ¿Ustedes están reuniendo solo con Bukele o con un equipo de liderazgo, dijéramos, del partido, si es que hay otros líderes? No solo hay un equipo en el que hay personas diversas por cada lado, sino que ya tenemos varios equipos de trabajo. Estamos concretando una serie de documentos y proyectos que no los podemos concentrar en 2 o 3 personas. Tenemos ya varios equipos funcionando en este momento. ¿Cuándo crees que se va a cerrar este acuerdo y se va a anunciar al público? Lo tenemos previsto para la próxima semana. ¿Tan pronto yo? Sí, ya está. Cuando lo anunciamos era porque ya estábamos en una fase bastante avanzada. Si no, hubiera sido un absurdo anunciar algo que estaba empezando. Y por eso fuimos muy cuidadosos en la primera etapa en ser privado, no era en secreto. Pero tú, que también conoces la política y has participado en la política, sabes que las cosas para que avancen necesitan una fase privada. Y nosotros la desarrollamos. Hoy ya la hemos dado a conocer, y si bien seguimos en esta fase privada de conversaciones, pero ya con un ojo mediático encima de nosotros. Por lo tanto, no anunciamos que íbamos a iniciar con conversaciones. Anunciamos que estábamos avanzando en un proceso que ya casi teníamos concluido. Por lo tanto, la próxima semana va a estar listo. Entonces, ¿sienten ustedes que básicamente han concluido lo relativo a lo que sería el programa de gobierno, lo relativo a los temas vinculados a deuda política, a lo relativo a todo? La bandera, a lo relativo a cómo vamos a participar electoralmente, los mecanismos para definir la vicepresidencia, todo eso lo vamos a dar a conocer en su momento. Muy bien, Juan José, espero cuando esto ya esté más avanzado, tener la oportunidad de tenerte nuevamente a ti y a otros miembros de Nuevas Ideas o el mismo señor Bukele para seguir conversando sobre este tema. Ha sido un gusto verte en Focos esta noche. Gracias
Alberto, es realmente para mí también un gusto estar en este programa por primera vez. Un saludo, un abrazo a todos los amigos de Focos. Es un excelente esfuerzo el que están desarrollando ustedes. Y se nota que son 45 años de muchísima experiencia política. Sí, efectivamente, que la estamos tratando de poner al servicio del país. Alberto, qué gusto. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su atención. No nos cambie, hay más contenido de Focos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. El pasado 14 de junio, la Cámara de los Diputados de Argentina avaló la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación. El proyecto ahora debe pasar por la aprobación del Senado, que debatirá sobre él el próximo 8 de agosto. Según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de Argentina, el 17% de las 245 muertes de embarazadas registradas en 2016 fueron por abortos clandestinos, convirtiéndose así en la primera causa de mortalidad materna en ese país. Human Rights Watch es una organización que ha jugado un rol importante en el debate de América Latina, argumentando que la interrupción del embarazo pasa por un derecho humano de las mujeres. En esta oportunidad hablamos con José Miguel Vivanco, quien es director para las Américas de Human Rights Watch, con quien conectamos hasta Washington, D.C. Bienvenido, José Miguel. Al contrario, un placer estar contigo, Andrés, en el programa. Bien, las posturas conservadoras argumentan que el aborto viola el derecho a la vida. Usted ha argumentado todo lo contrario. Explíquenos desde el ámbito jurídico qué derecho a la vida debe prevalecer, el de la madre o el del bebé, y por qué, José Miguel. Andrés, yo sé que en el ámbito interno, desde el punto de vista filosófico, religioso, incluso desde el punto de vista hasta científico, hay distintas interpretaciones, distintas escuelas de pensamiento respecto de cuándo comienza la vida. Pero donde no hay dudas, y no hay discrepancias, y no hay distintas escuelas, es en el ámbito de la protección internacional de los derechos humanos. Porque se entiende que la vida y la salud de la madre está siempre en el desarrollo del feto. En pocas palabras, ante una disyuntiva como la de decidir entre salvar la vida de la madre y por lo tanto interrumpir el embarazo, desde la perspectiva de los derechos humanos no cabe duda alguna. Y todos los órganos internacionales de derechos humanos que se han pronunciado tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en el ámbito de la OEA sostienen exactamente lo mismo, que el Estado debe asegurarse y facilitar la interrupción del embarazo cuando la vida o la salud de la madre esté en peligro, pero también en otras hipótesis, cuando por ejemplo la madre haya sido víctima de una violación sexual. En ese caso se estima que esa mujer que no ha consentido en un acto sexual
del cual ha resultado embarazada, tiene el derecho y el Estado tiene el deber de permitirle a esa mujer en esas condiciones extraordinarias que interrumpa su embarazo. Porque de lo contrario sería revictimizar doblemente a una mujer que primeramente sufrió un delito, fue víctima de un delito, y luego el Estado le dice, usted va a tener que continuar con ese embarazo como si se tratara de un embarazo normal hasta el parto, y no tiene derecho a interrumpirlo. Si llega a interrumpir su embarazo, va a la cárcel. ¿Qué dilema más cruel? ¿Qué dilema más inhumano de esa mujer que está buscando interrumpir un embarazo que no fue consensuado, o cuando se trata nada menos que la vida, su propia vida en peligro, o el feto no es viable de acuerdo a la ciencia, no va a poder sobrevivir? No se trata de casos de síndrome de Down, es decir, de niños que pueden vivir durante muchos años con ciertas dificultades, pero pueden vivir. Estamos hablando de si la ciencia establece que el feto no tiene la posibilidad de contar con una vida extrauterina. Y no hay dudas al respecto. Es decir, el diagnóstico médico es contundente y definitivo. En esas circunstancias, obligar a la mujer a seguir adelante con el embarazo hasta el final, hasta el parto, desde el punto de vista del derecho y del derecho internacional de derechos humanos, es una obligación que se impone, avasallando la dignidad de la mujer, que en esas circunstancias extraordinarias debe tener el derecho a decidir sobre esa materia. Bien, sabemos que el aborto está en constante debate en Latinoamérica y hablemos del caso argentino. Pese a la gran movilización civil que ocurrió, que se desarrolla también en el Cono Sur, a favor de la despenalización del aborto, en el Congreso de los Diputados de Argentina el debate fue cerrado. ¿Cómo se explica que la democracia representativa en este caso no se exprese como ocurre en la calle? A ver, Andrés, varios puntos que me surgen con tu pregunta. Efectivamente hay un debate muy intenso sobre el tema del aborto en toda la región. Y lo cierto es que no solo en esta región, sino que en muchas otras, la tendencia ha sido, primero, a despenalizarlo, a lo menos en esas tres causales. La excepción son los casos como el de Chile hasta el año pasado, que prohibía el aborto incluso si la madre, peligrara la vida de la madre, o si la madre fuera víctima de una violación, o si el feto no fuera viable. Esa represión, esa penalización del aborto en términos tan absolutos como ocurría en Chile, felizmente hoy día cada vez son menos los casos de los países que mantienen una legislación absolutamente prohibitiva del aborto, incluso en esos casos extremos, como por ejemplo El Salvador, también Nicaragua, Honduras, República Dominicana. Son muy pocos los casos, felizmente, y la tendencia desde el 2000 a la fecha, si tú revisas esta materia, ya van todos los casos donde se debate el aborto, en todos ellos, los últimos 28 casos que hay, se van ampliando las posibilidades de interrumpir el embarazo, ya sea por causales específicas como las que hemos señalado, o por una legalización. La legalización en América Latina todavía está en pañales, es decir, la posibilidad de que la mujer pueda interrumpir su embarazo dentro de las primeras 12 o 14 semanas sin que exista una causal para ello. Es decir, una situación similar a la que impera en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá. Los países que permiten una legalización, que cuentan con una legalización del aborto, donde la mujer, sin, insisto, que concurra a una causal especial, pueda interrumpir su embarazo en las primeras 12 o 14 semanas, son Cuba, Uruguay y, curiosamente, el Distrito Federal de México. Cuentan con una legislación de esa naturaleza. El caso argentino es justamente el que se está debatiendo hoy día. El debate en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados en Argentina, ha sido absolutamente transparente, Andrés. Es decir, tan transparente como que ha habido múltiples sesiones. Esto ha convocado
y ha cautivado el interés de muchos, al punto en que me invitaron a mí a participar en una audiencia ante la Cámara, y la Cámara finalmente votó el tema y se ganó el proyecto que legaliza el aborto dentro de las primeras 14 semanas por 4 votos. Ahora está en el Senado, y en el Senado la cosa está muy dividida. Se supone que en agosto resuelven en el Senado, y entiendo que hay 12 senadores indecisos que son los que van a realmente determinar el futuro de esta ley. Yo espero que Argentina siga avanzando y logre legalizar el aborto, que además es consistente con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y el presidente Macri, esto es muy interesante destacarlo, que es un presidente de centro-derecha, nadie podría acusarlo de ser un presidente de izquierda, sin embargo ha sido muy respetuoso en esta materia. Él ha dicho, personalmente estoy en contra del aborto, pero si el país, democráticamente, luego de un debate público, decide aprobar una legislación que permita la legalización del aborto dentro de las primeras 14 semanas, yo no voy a vetar el proyecto y voy a cumplir con la voluntad mayoritaria de los argentinos. Eso me parece que vale la pena destacar. Bien, José Miguel, tú ya mencionabas algunos de los países también que tienen leyes más restrictivas, como El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. Justamente esta región de Centroamérica y el Caribe, ¿qué factores comunes explicas tú que en estos países la despenalización del aborto no haya avanzado favorablemente? ¿Se pueden explicar niveles de educación, subdesarrollo? ¿Qué factores explican que justamente en esta región las leyes sean muchísimo más restrictivas? Mira, Andrés, yo no creo que sea un problema de educación o un problema de subdesarrollo, porque fíjate que hasta hace un año Chile contaba con una legislación idéntica a la que ustedes tienen en El Salvador, en Honduras, y Chile tiene alcanzado un nivel de desarrollo bastante, diría, sobresaliente, y tiene unos índices de educación bastante fuertes. Yo creo que la razón central que impide avanzar en esta materia es la falta de un debate abierto, de un debate razonable, de un debate donde todas las posiciones sean escuchadas, pero en última instancia donde no intentemos imponer nuestras visiones ideológicas o religiosas, que son perfectamente legítimas, pero un país no puede estar regulado, no puede estar dirigido con criterios que son más bien propios de los textos sagrados, la Biblia, o una interpretación evangélica de lo que es la vida en una sociedad democrática. Todos nosotros estamos comprometidos por desarrollar lo que se llama el Estado laico, la separación evidente entre lo que es la Iglesia y el Estado. Y en estas materias creo que hay que desarrollar políticas públicas que estén inspiradas en necesidades de la población, especialmente los más vulnerables, los más pobres, y con una perspectiva de salud pública. Es que mira, en la práctica, al prohibir en términos tan absolutos el aborto con la amenaza de la cárcel, frente a una mujer donde su vida nada menos, o su salud está seriamente en riesgo, en grave peligro, en la práctica lo que hace es condenar a esas mujeres pobres a un aborto inseguro, y los riesgos que representa eso para su salud, para la mortalidad de la mujer, la mortalidad materna. Todos los índices muestran que mientras más represivos son los regímenes jurídicos en materia de aborto, más alta es la tasa de mortalidad materna. Y también, curiosamente, los índices demuestran que en aquellos países donde se ha avanzado con causales legales, que permiten la interrupción del aborto cuando la vida está en peligro, cuando la mujer es víctima, por ejemplo, de una violación, mira lo que se produce. Se producen tasas de reducción de lo que es el aborto. En pocas palabras, la penalización del aborto no protege la vida de nadie. Al contrario, lo que hace es incrementar los riesgos para la salud pública, especialmente de los sectores más pobres, más humildes, que no tienen los recursos para esa intervención quirúrgica que sí lo pueden lograr aquellos que cuentan con los recursos económicos
ya sea viajando fuera del país o buscando alguna otra solución a nivel interno. Bien, muchísimas gracias, José Miguel. Al contrario, un gran placer estar en el programa de ustedes hablando sobre un tema tan importante que merece un debate público como es el aborto en América Latina. Bien, con esto cerramos nuestro segmento internacional Reflejos. Ya volvemos con más contenido. En 2018, el Museo de Arte del Salvador, MARTE, inauguró la exhibición denominada Diálogos del Arte Salvadoreño. Con sus 103 piezas de arte, esta exhibición nos conduce a un encuentro con nuestra identidad desde la mirada de 84 artistas nacionales y 5 diferentes colectivos. Memoria, migración y protestas, en un recorrido que parte desde el siglo XX hasta la actualidad. Te invitamos a conocer más sobre esta exhibición abierta al público visitando el MARTE. Conoce sus horarios en marte.org.sb. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Focos. Así cerramos. Que lo disfruten. Durante los 15 años de funcionamiento, MARTE ha cumplido con el compromiso fundamental de exponer en sus salas de manera permanente arte salvadoreño. Por ello, en los 1.208 metros cuadrados destinados a exposiciones, se muestra nuestra exhibición permanente Diálogos en el Arte Salvadoreño, inaugurado en el 2018 y que estará en nuestras salas hasta el año 2022. Diálogos en el Arte Salvadoreño es una propuesta de carácter temático que comprende 800 metros cuadrados de arte salvadoreño, 5 años de exhibición, 103 piezas de arte de 84 artistas salvadoreños, 5 colectivos y 2 secciones principales llamadas Donde hubo fuego, Arte contemporáneo y Entre realidad e imaginación, bajo la curaduría de Simón Vega y Rafael Alas Vázquez, mostrando las relaciones y asociaciones entre variados planteamientos artísticos. Esta exposición contiene una diversidad de medios de expresión que son testimonio de la creatividad del artista salvadoreño y de un desarrollo cambiante y fructífero a lo largo del siglo XX hasta la actualidad. Donde hubo fuego, fluye y se vive el arte contemporáneo con temas como el grito y el susurro insostenible, protestas, manifestaciones, tramas y exploraciones callejeras, encierros, espejos, telenovelas, escapes, épica historia del olvido, la rebeldía de la memoria, criaturas de la diáspora, nueva mitología de la migración, fértiles uniones, la solución de la colectividad. Entre realidad e imaginación, en el arte del siglo XX abordaremos las temáticas de entre temores y pérdidas, la tragedia del conflicto, nuevas realidades y mundos paralelos, el apego al entorno, realismo social e identidad, amanecer en el campo, el paisaje nacional y su protagonista. Diálogos en el Arte Salvadoreño. Es un viaje a Marte para conocer más nuestra historia.